viendo. Espero que hayan bajado el libro, el Sudoku o algún otro. Bastante bueno. Me estoy basando bastante en ese libro como para sacar ejercicios y cosas así. Así que para que lo tengan presente. Lo primero que vamos a ver, chiquillos, hoy día vamos a ver un pequeño videito sobre cómo funcionan los alternadores, corriente continua, corriente alterna. Ya que vimos la semana pasada, la última clase, vimos la ley de Faraday, Lenz, ¿cierto? ¿Y qué significaban esas leyes en cuanto a lo que es el tema de la generación y la corriente alterna, ¿cierto? Que es lo que se ocupa, pero lejos en lo que es distribución, transmisión. Si bien es cierto, hay instalaciones de corriente continua, hay algunas líneas de transmisión en corriente continua que tienen bastantes ventajas versus lo que son la corriente alterna. Es bastante, oye, se escuchan un pequeño ronquido en mi perra, así que ojalá que no moleste mucho. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, ¿cierto? Para que veamos este videito. Y de ahí vamos a ver una materia que ya les mandé, ayer creo que se las mandé. Ya. Entonces partimos ahora. Aquí está, ¿cierto? Las máquinas eléctricas rotativas. Aquí vamos a ver lo que es el alternador y cómo se genera el proceso de generación en corriente para aprender un poquitito más, ¿cierto? Este ramo no es de máquina, ¿ya? Y de hecho yo no soy experto en máquinas, les digo al tiro. Una de las cosas que menos manejo en el tema de la electricidad es el tema de las máquinas, así que más de algo me van a pillar de repente en alguna pregunta. A lo mejor algunos de ustedes saben más que yo de las máquinas, pero me tiene sin cuidado, la verdad. Uno no puede saber todo, es lo mismo. La ingeniería es lo mismo que la medicina, ¿cierto? La medicina tiene el especialista en rodillas, el especialista en oreja, en ojo, el oftalmólogo, el corazón. Y lo mismo en la electricidad, pues hay algunos que son especialistas en distribución, especialistas en máquinas, especialistas en subestaciones, especialistas en montaje, ¿se fijan? Es lo mismo. Y yo tengo mi área de la especialidad. Entonces vamos a partir, ¿cierto?, con un pequeño videito que espero les pueda servir para entender un poquitito más lo que tiene que ver con la corriente alterna. Ya, vamos entonces adelante. El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario. O se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina.
El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que éste se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor. F, la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo. Y N, la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico, es decir, N es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con 2 pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, N es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con P pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería N igual a 60F partido por P. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir 3 fases de corriente alterna, se añaden otros 2 devanados al estator, quedando los 3 con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen 3 terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros 3 extremos, siendo cada uno de ellos una fase. Calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe girar este rotor de 4 polos para producir corriente de 50 Hz. Para el vídeo hasta que tengas una respuesta. Aquí tienes la respuesta. Inducen una fuerza centrífuga descomunal en los polos del rotor. Esto conducirá a un fallo mecánico prematuro. Por esa razón, los rotores de polos salientes generalmente tienen 10 o 20 polos, lo que requiere una menor velocidad de giro. Los rotores de polos salientes se emplean cuando el eje conectado a la turbina gira a pocas revoluciones por minuto. Acabamos de ver que los rotores de polos salientes no pueden girar a altas velocidades. Los rotores que están conectados a turbinas de alta velocidad son diferentes, ya que deben girar a más de 1000 o 1500 revoluciones por minuto.
Se construyen lisos y el bobinado de excitación se aloja en ranuras o directamente bajo la superficie. Los núcleos polares se diseñan para transferir de forma efectiva el flujo magnético. Se fabrican de láminas gruesas aisladas unas de otras con barniz. De esta forma se reducen las pérdidas por corrientes parásitas. Los devanados de un rotor trifásico de 12 polos se muestran aquí. Las ranuras para alojar los devanados de un estator pueden ser como estas. El estator presenta un aspecto como este cuando comienza a bobinarse, como este cuando ya está casi bobinado, y como este con el devanado completo. El espacio libre que hay entre el estator y el rotor se conoce como entrehierro. El entrehierro es necesario para permitir el giro del rotor, pero se intenta que sea lo más pequeño posible para evitar la dispersión del flujo magnético. Las pérdidas del hierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, también afectan al estator. La histéresis se reduce eligiendo un material blando. Las corrientes parásitas pueden controlarse al igual que hacemos con el rotor, aumentando la resistividad del acero, aliándolo con silicio, y dividiendo el estator en láminas aisladas eléctricamente unas de otras. El rotor se alimenta con corriente continua usando un par de anillos deslizantes y escobillas de grafito. La corriente continua puede suministrarse con una fuente externa, o bien desde un pequeño generador de corriente continua accionado por el mismo eje del rotor. A estos alternadores se les llama autoexcitados. Al someter un alternador a una carga variable, el voltaje producido también va a cambiar. Es deseable regular el voltaje para que se mantenga estable. Se puede conseguir esta regulación con facilidad controlando la intensidad del campo magnético. Si el voltaje en las terminales disminuye, el regulador aumentaría la corriente de excitación y así se consigue incrementar la intensidad de este campo magnético. El resultado es que la tensión en los terminales aumentará. Si en cambio el problema que tuviéramos es que la fuerza electromotriz en las terminales aumenta, haríamos todo lo contrario. Ya, chiquillos, espero que les haya sido de utilidad. Ya, el video, la idea de ver ese video un poquitito para entender lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Y cómo se aplica en lo que es la generación de corriente alterna. ¿Ah? Básicamente tiene que ver con eso. ¿Ah? Cómo generar corriente alterna, ya sea del tipo monofásica o del tipo trifásica. ¿Mm? Nosotros en la primera etapa fuerte del curso vamos a trabajar con los circuitos monofásicos, ¿cierto? Y ver todo lo que tiene que ver con la operatoria del tipo matemática, ¿ah? El tipo matemática de la corriente alterna. Por lo tanto, nosotros vamos hoy día a ver cuáles son las fórmulas en el dominio del tiempo, ¿ah? Y otro se llama el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, hoy día vamos a ver lo que es el dominio del tiempo y la próxima clase vamos a ver el dominio de la frecuencia o el trabajo con fasores, ¿cierto? Seguramente ustedes han escuchado hablar del término de los fasores, ¿ah? Entonces voy a pasar a compartir pantalla acá, o sea, ya está compartida, pero voy a ampliar un poquitito. Dice análisis de circuito del régimen sinusoidal permanente, el régimen sinusoidal. Eso quiere decir lo que es la corriente alterna. Que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que es la introducción, las fuentes sinusoidales, ¿cierto? La respuesta sinusoidal en estado estable, y aquí lo vamos a atacar, lo que es en el tiempo, ¿cierto? Para después, la próxima clase, como les decía, empezar a trabajar todo lo que son los circuitos monofásicos, ya fasoriales, trabajar con el fasor. Acá tenemos una fuente de tensión, ¿cierto? Una impedancia, ya, y tenemos un voltaje, tenemos una corriente que circula en nuestro circuito. ¿Cuáles son los libros?
yo les recomiendo el Sadiku, ¿cierto? El Sadiku, hoy día vamos a ver lo que tiene que ver con el capítulo 9 que está en el Sadiku. Profe, una pregunta. Claro, dime. Ese libro lo había mandado el otro día, pero no me acuerdo dónde, en qué parte lo mandó. Claro, puede ser que al correo, no sé, alguno de tus compañeros se acuerda dónde lo mandé, el Sadiku. Que creo ese día justo tuvimos problemas para entrar a la clase, entonces no me acuerdo. Ya. Sí, porque me parece que lo mandé por correo electrónico, oye. Revisen el correo. Ya, profe, gracias, disculpe. Sí, no, en todo caso yo lo bajé de Google, o sea, lo busqué por Google, ahí tienen el nombre, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, es de los compendios de McGraw-Hill, ¿cierto? Y el autor es Sadiku, búsquenlo por Sadiku y también lo van a encontrar. El otro, pero este es bastante más complicado, el DORF. Yo lo tengo el DORF ahí en papel, tengo varios libros de circuitos, de análisis de circuitos. Pero este lo encuentro medio complicado, muy volado. La parte matemática ahí con diferenciales, derivadas y todo el tema. Así que, como les digo, yo les recomiendo que por ahora vean, si quieren aprender un poquito más, el capítulo 9, ¿cierto? Del Sadiku, ¿no? La introducción dice, en este tema estudiaremos la respuesta de circuitos con fuentes sinusoidales. Lo que estábamos viendo, alternadores. Básicamente alternadores es lo que vamos a estar concentrándonos. Ojo, nosotros no nos vamos a centrar en las máquinas. Las máquinas es materia de otro ramo, ¿cierto? No me interesa que nos metamos a las máquinas, como les dije, no es mi expertise. Así que lo vamos a ver bajo el punto de vista circuital, entendiendo. Dice, una señal sinusoidal es aquella que se expresa matemáticamente mediante una función seno o coseno. Por eso sinusoidal, porque sigue la sinusoide, ¿cierto? Sigue la forma de las funciones seno o coseno. Dice, las fuentes de tensión corriente sinusoidales también se denominan fuentes de tensión corriente alterna. O sea, no solamente sinusoidales, sino que de ahora en adelante vamos a hablar más específicamente de lo que es la corriente alterna, que ya vimos cómo se produce. Dice, los circuitos excitados por fuentes sinusoidales se denominan entonces, obviamente, circuitos de corriente alterna. En algunos libros lo van a ver como AC, ¿cierto? Alter current, en inglés, corriente alterna. Y la corriente continua es DC, ¿cierto? Direct current, como directa. Dice, en el mundo de la electrónica y las telecomunicaciones, las señales sinusoidales son muy importantes, ya que son señales fáciles de generar y transmitir. Ahí tenemos a Tesla, ¿cierto? Que con todo lo que tiene que ver con la transmisión de corriente alterna. Bueno, acá dice análisis de Fourier. Yo no sé si han visto ustedes análisis de Fourier. Dice, una señal periódica puede expresarse mediante una suma de señales sinusoidales. No nos vamos a meter porque esa es materia matemática, lo que tiene que ver con el análisis de Fourier respecto de las ondas, ¿cierto? De las ondas periódicas. ¿Qué más dice? Una fuente sinusoidal produce tanto respuesta transitoria como estacionaria. ¿Qué más dice? La respuesta transitoria se extingue en el tiempo, por eso es transitorio, es transitoria. En consecuencia, un tiempo después de haber encendido la fuente, solo tenemos obviamente la respuesta en el tiempo permanente, estacionaria, no transitoria. Las transitorias se ven en análisis de circuitos. En análisis de circuitos se ve todo lo que es la respuesta transitoria. ¿Qué pasa una vez que se cierra un switch? Se abre un switch, si tenemos bobinas, tenemos condensadores. Ya dice, en este tema abordaremos el estudio estacionario, ¿cierto? Lo que es la respuesta permanente. Vamos viendo, las fuentes sinusoidales, ya veíamos que esta es la forma de la onda que se genera. Acá tenemos, estos son en radianes, ¿cierto? Pi, 2pi, 3pi, 4pi. Están en radianes. ¿Qué es lo que se está midiendo acá? Omega t, donde t es el tiempo en segundo y omega
Es lo que nosotros conocemos como velocidad angular, que son en radianes por segundo. Radianes por segundo. Por lo tanto, esta forma de onda cumple con esta función. El voltaje en función del tiempo. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Me van a preguntar algo o lo apagan, por favor? El voltaje en función del tiempo, ¿cierto? Es al voltaje máximo, que sería el pic, donde llega la onda, por el seno de omega t. Esta es una función seno, que parte desde cero, acá desde el eje. Por lo tanto, en este caso, la función sería v de t, o sea, el voltaje en función del tiempo, sería igual a un voltaje máximo por el seno de omega t, ¿cierto? Donde omega es la velocidad angular, ¿cierto? Que depende de la frecuencia. Ahí vamos a ir desglosando un poquito más, ¿cierto? Son funciones que se repiten cada 2pi por n. Por lo tanto, esto sería un ciclo. Es un ciclo, o sea, en que la partió en cero, pasó de positivo a negativo y llegó a cero nuevamente, donde nuevamente parte la onda. La onda, en este caso, es sinusoidal. Por lo tanto, aquí sería 2pi, 4pi y así, 6pi, y se sigue repitiendo con n igual un número entero. Pero esta es la forma de la función, ¿cierto? En el dominio del tiempo. B, disculpen, B en dominio del tiempo, ¿cierto? Sería el voltaje máximo o la corriente máxima, ¿cierto? Porque las dos variables se podrían medir en la misma. Sería el voltaje máximo y el voltaje máximo, ¿cierto? Por el seno de omega t, o también podría ser en la función coseno. Sigamos viendo. Dice, si representamos, ¿cierto? El voltaje del tiempo frente a t, ¿qué es lo que esté el período? Esto es el período, o sea, el período es cuánto tiempo toma la onda en cumplir un ciclo completo. Recordemos que este sería el ciclo completo. Por lo tanto, esto sería t, sería el período, que sería en segundos. En segundos. Por lo tanto, aquí tenemos medio t, aquí tenemos un t, ¿cierto? Un periodo completo. Después aquí tenemos dos periodos completos. ¿Por qué? Porque la onda, ¿cierto? Ha cumplido un ciclo, dos ciclos y así, ¿cierto? Aquí dice claramente, ¿cierto? Que t se le denomina periodo. ¿Y cuánto vale? 2pi dividido por omega. Por lo tanto, perfectamente podemos despejar acá omega. Por lo tanto, omega sería igual a 2pi partido por el periodo. Matemáticamente hablando. Sigamos viendo. El inverso del periodo es la frecuencia. Profe, disculpe. Sí, dime nomás. Ahí donde era T partido por 2pi abajo de un W, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues es omega o W. Omega. Es que es omega. Ya, okay. Ya es un número griego, o sea, una letra griega, no es que sea W. Ya, bro. Chuta, disculpen, estoy lleno de perros acá. Hay alguien en la puerta, Mona. Disculpen, que parece que llegaron a dejar algo. Este es omega, ¿cierto? Que es la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. No quiero gritarle a la perra, porque quedaría grabado y ahí después lo viralizan. Ya, la frecuencia, ¿cierto? Es igual a 1 partido por el periodo, ¿cierto? Porque el periodo, ¿cierto? Es el inverso de la frecuencia. Un ejemplo, en nuestro sistema la frecuencia es de 50 ciclos por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el periodo? Sería 1 dividido por 50, ¿cierto? Eso nos da ¿cuánto? 0,02 segundos. Eso sería el periodo de la onda de nuestra corriente eléctrica, ¿cierto? Que tiene una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Entonces, ¿cierto? Omega sería
2pi partido por el periodo, lo que es lo mismo, en términos prácticos, 2pi por la frecuencia. Si la frecuencia nuestra es de 50 ciclos por segundo, omega, ¿cuánto es para nuestra frecuencia? ¿Cierto? Sería 2 por pi por 50, lo que nos da, ¿cuánto? 314,15, ¿cierto? Considerando que pi es 3,1415, sería 314,15. ¿Ah? Eso sería omega para nuestra frecuencia de 50 ciclos por segundo. ¿Ah? Dice, normalmente la frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Esta es la frecuencia angular, ¿ah? Lo que yo llamo la velocidad angular. También se le llama frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo. Acordémonos que cuando estamos hablando de los pi, estamos hablando de radianes, que también se puede transformar en grados. Por lo tanto, la frecuencia angular también se podría medir en grados por segundo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo convertir los radianes a grados? Me gustaría ver si me pueden ayudar. Por ejemplo, si yo tengo 2 radianes, ¿a cuántos grados equivale eso? A ver. ¿Alguien sabe cómo transformar de radianes a grados? Es bien simple. Se multiplican los radianes, para que quede ahí bien anotadito, chiquillos, se multiplican por 180 y se divide por pi. ¿Ah? Repito, los radianes se multiplican por 180 y se divide por pi. Y ahí nos quedaría en grados. ¿Ah? Voy a hacer, por ejemplo, si tenemos 2 grados y lo queremos transformar, perdón, tenemos 2 radianes y lo queremos transformar a grados, entonces sería 2 por 180 y todo eso dividido por pi. Entonces nos van a dar 114,6 grados. ¿Ah? Ese sería el equivalente de transformar los radianes por segundo, por ejemplo, a grados por segundo. ¿Estamos? Ahora, Profe, sí, dime nomás. disculpe, ¿era radianes por 180 dividido por pi? Claro, o sea, la cantidad de radianes, que como te decía, en este caso estábamos multiplicando 2, se multiplica por 180 y todo eso se divide por pi, por 3,1415,926,54. Buena, profe, lo puso ahí. Buena memoria, buena memoria. Sí, buenísima. Gracias, profe. Sí, no hay problema. Esa es la forma de transformar ya lo que es los radianes para transformarlos a grados. ¿Ah? Ahora, si ustedes se fijan en la fórmula que estamos aprendiendo a manejar y a conocer, aquí tenemos omega t. Por lo tanto, este valor, ¿cierto? Sería radianes por segundo por segundo. Se van los segundos y por lo tanto esta parte nos queda en radianes. ¿Ah? El omega t. Nos queda en radianes o nosotros lo podemos transformar a grados, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es este teta sub 0? Es el ángulo inicial o de fase respecto de 0. A ver, voy a volver atrás para explicarlo. Si la onda está partiendo, en vez de partir aquí en el 0, si está partiendo más adelante o está partiendo más atrás, ese ángulo de desplazamiento sería el ángulo que nosotros estamos poniendo acá, que podría ser en radianes o podría ser en grados. Por eso se le llama la fase inicial, ¿ah? O el ángulo inicial, que puede ser en radianes o puede ser en grados. ¿Ya? Si la onda, ojo, si estamos hablando de una onda sinusoidal, ¿cierto? Si parte de 0, si parte de acá, del eje, entonces el teta sub 0 es igual a 0. Porque no tenemos ningún desfase o ángulo inicial, ¿ya? No sé si me expliqué claro. ¿Profe? Sí. Ya que ustedes no me responden, yo me autorrespondo. ¿Profe? Sí, dime. Y esa onda siempre, o sea, puede partir como a la mitad, ¿no? Como usted dice que puede partir de 0. Claro que sí, por supuesto ¿Sí? que puede partir, porque acuérdate que están desfasados, va a depender. Acuérdate que cuando estábamos viendo lo que era la generación de un sistema trifásico, acuérdate que una partía justo de 0, pero las otras estaban desplazadas en 120 grados. ¿Te acuerdas un poquito de eso, no? Cuando veíamos la forma del trifásico. Ah, ya, profe, ya.
Sí, Me entonces equivoqué. en ese caso existe un desfase de 120 grados en adelanto y en atraso Ah, ya. respecto de la onda que partía de cero. ¿Sí? Así que exactamente, perfectamente puede ser así. Ya, ¿Ah? perfecto. Ya, vamos bien. Dice, comparando las señales. Fíjense, B sub M seno de omega t, que sería la 1. Esta sería la 1, ¿cierto? Esta sería la 1, la que está en línea continua. Y B sub 2, ¿cierto? Que sería B sub M, o sea, tienen la misma amplitud, ¿cierto? Están a la misma altura. Dice seno de omega t más un ángulo inicial. ¿Ah? Por lo tanto, este sería el ángulo inicial. Si te fijáis, no está partiendo de cero. Entonces, hay aquí un desfase. Esto se llama desfase, ¿cierto? Entre estas dos funciones, entre B1 y B2. Y ese desfase sería ¿cuánto? Este teta. ¿Ya? Ese sería el desfase que está en el fondo funcionando. Por lo tanto, esta función, la que está segmentada, sería B sub M seno de omega más teta. ¿Por qué? Porque partió antes, por eso es más. Si hubiera partido después, sería menos teta. Pero igual, este sería el ángulo de desfase entre las dos. Entonces ahí se puede decir, ¿cierto?, que está atrasada o que está adelantada, dependiendo si es positivo, dependiendo si es negativo. Ahí después nos vamos a ir metiendo un poquitito más en lo que es si está adelantada o atrasada la corriente, por ejemplo, respecto del voltaje, que son conceptos que tenemos que ir viendo y aprendiendo, así que no nos pongamos ansiosos. Por lo tanto, lo que me interesa ahora es conocer estas funciones. ¿Qué significa el desfase? ¿Qué significa este ángulo? ¿Qué es omega t, por ejemplo? Para empezar a manejarlo. Ahora, acordémonos que también pueden ser funciones coseno. Pueden ser seno o pueden ser funciones coseno. Por lo tanto, debemos saber transformar de seno a coseno y de coseno a seno. Eso ya que es lo que es trigonometría. Así que ahí yo les pido, chiquillos, que ustedes echen mano un poquitito ahí a lo que son los recuerdos de trigonometría y cómo transformamos seno a coseno y coseno a seno, ¿cierto? Que ahí hay una pequeña diferencia de 90 grados, si estamos hablando de grados. O de, me parece que es pi medio. Sí, claro, estamos, o pi medios en el caso de estar hablando de radianes. Sigamos viendo. Dice, una sinusoide puede expresarse empleando tanto las funciones seno como coseno. ¿Ya? Y aquí está cómo se convierte. De seno a coseno. De seno a coseno se le resta pi medio, que es lo mismo que restar ¿cuánto? 90 grados. O sea, si yo quiero transformar una función seno a una función coseno, al ángulo que tengo le tengo que restar 90 grados. Por ejemplo, si tuviera seno de 120 grados, seno de 120 grados, eso sería lo mismo que decir coseno de 120 menos 90. Por lo tanto, nos quedaría coseno de 30 grados. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Como les digo, esto es trigonometría, así que ustedes tienen que ser capos también para conocer las sinusoides y todo eso. Tienen que manejar ya todo lo que son la teoría sí, dime nomás. ¿Por qué ahí en la fórmula cuando pasamos del menos coseno y después pasa a positivo, el símbolo del flujo, el teta, no es negativo? Claro, lo que pasa es que tú esto no lo estás multiplicando por lo de adentro. ¿Ya? Y ahí te quiero aprovechar. Qué bueno que me preguntaste, porque así aprovecho de preguntarte cómo, si una función tiene un valor negativo, adelante, cómo yo lo transformo en positivo. Es súper simple. ¿Ya? Yo borro el signo menos de acá y adentro, ¿qué es lo que hago? Le sumo o le resto 90 grados. O pi medio. No es que se multiplique el signo, y ojo, no se multiplica el signo con lo que está dentro, sino que al ángulo le sumo o le resto 180 grados. Por eso quedó como menos pi medio,
no fue porque multipliqué el signo menos adentro, no. Yo en este caso le resté 180 grados. ¿Y cuántos son 180 grados? Pi. Es equivalente a pi. ¿Ah? Y por eso quedó como pi medio. Acuérdense, chiquillos, por ningún motivo se les ocurra que cuando tiene el menos adelante, eso significa multiplicar adentro los elementos. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con sumar o restar 180 grados aquí adentro, que es lo mismo que pi. Acordémonos que 180 grados es equivalente a pi en radianes. ¿Ah? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo un manejo matemático solamente. Lo mismo acá. El coseno de phi ya es igual al seno de phi más pi medio o más 90 grados. Se suman 90 grados. O se multiplica por menos y aquí adentro quedaría con menos también. ¿Por qué? Porque yo le puedo sumar 180 grados acá. O sea, si yo quiero eliminar el menos acá, yo sé que es medio enredado lo que les estoy explicando, ¿cierto? Pero igual ahí si ustedes lo revisan varias veces, escuchan varias veces lo que les estoy diciendo, lo van a llegar a entender. ¿Ah? Eso sería. También estas igualdades también es importante que las conozcan, chiquillos. Dice el seno de dos ángulos, de la suma de dos ángulos, ya es igual al seno de este por el coseno de este, más menos, ¿cierto? El coseno de beta por el seno de alfa. Y acá es menos más, ¿eh? Para que lo arreglen ahí, por favor. Chuta, ahí se me fue. Esto es menos más. El coseno de A más menos beta es igual a, aquí es menos más. Es al revés de lo que estamos acá. Estas son identidades trigonométricas, ¿cierto? Que ustedes también deberían saberlo. Esto se enseña en tercero medio, me parece. Segundo, tercero medio, lo que son como identidades trigonométricas. Es importante ir conociendo a estas identidades para cuando trabajamos la parte matemática de todo lo que tiene que ver con corriente alterna. Hay que saberlo. Sigamos viendo. Aquí te dice ejemplo, ¿cierto? Dice determinar la amplitud, fase inicial, periodo y frecuencia de esta sinusoide. ¿Ya? Voltaje en función del tiempo sería a 12 coseno de 50t más 10. La amplitud, 12. ¿Cierto? Ya vimos anteriormente, ¿cierto? Que este sería, esta es la amplitud, ¿cierto? De la onda. Por lo tanto, ya lo que es la amplitud sería 12. Dice la fase inicial. ¿Cuál sería la fase inicial? Acordémonos, este ángulo. Por lo tanto, serían 10 grados. Si yo lo quiero llevar a radianes, ¿cómo se lleva a radianes? Los grados se multiplican por pi y se dividen por 180. ¿Cierto? Yo hace un rato les expliqué cómo transformar de radianes a grados y ahora les estoy enseñando cómo transformar de grados a radianes. Los grados se multiplican por pi y se dividen por 180. Anoten, chiquillos, todas estas cosas las tienen que anotar. ¿Ya? Por lo tanto, si estos 10 grados yo los quiero llevar a radianes, serían 10 por pi, ¿cierto? Y todo dividido por 180. Eso me quedan, ¿cierto? 0,1745 radianes. ¿Ah? Si yo esos 10 grados los quisiera, ¿cierto? Convertir. Profe, Sí, dime nomás. después lo va a hacer algún ejercicio de esto más o menos para ver cómo Acá, es. pero mira, pues si estamos, dice ejemplo, Sí, pues. sí, sí. Sí, no, sí, estoy claro, estoy claro. Ya, pues, entonces, ¿a qué te referís con hacerle un ejercicio de aquí se lo estoy haciendo, pues? Ya, ok. Me dejaste espillo, ¿qué queréis que te diga? Si es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué más? Necesitamos el período. El período es T, ¿cierto? El T mayúscula, que sería 2pi partido por omega. Por lo tanto, omega sería 50. ¿Ah? Por lo tanto, sería 2pi partido por 50.
¿Cuánto nos daría? 0,126. ¿Se fijan? Porque de acuerdo a las fórmulas que vimos hace un ratito, veíamos, ¿cierto?, que el periodo, aquí está el periodo, es 2pi partido por omega. Y omega es la parte que está dentro de la función. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este ejercicio, omega sería 50. 2pi lo divido por 50 y el periodo me da 0,126 segundos. 0,126 segundos. Aquí hay un pequeño error. Esto no está en radianes por segundo. Esto está en grados por segundo, para que ustedes, por favor, lo corrijan ahí. En su guía. Esto está en grados por segundo. Seguimos. Después nos piden la frecuencia. Ojo, la frecuencia es igual a 1 partido por t. ¿Dónde lo vimos? Acá. La frecuencia, ¿dónde está la frecuencia? Aquí está, aquí está. F, que es la frecuencia, es igual a 1 partido por el periodo. Por lo tanto, en este ejemplo que estamos viendo, el periodo nos dio 0,126. Por lo tanto, 1 dividido por 0,126. Aquí lo hicieron por el camino largo, ¿cierto? 50 partido por 2pi. Pero es más fácil sacarlo directamente 1 dividido por el periodo. ¿Y eso cuánto da? 0,126 segundos. Y la frecuencia ya da 7,958 Hz. ¿Estamos? Aquí hay un primer ejemplo para que ustedes también lo hagan, ¿cierto? Lo hagan ustedes solitos también. Es un ejemplo completo hecho. Acá dice, calcular el ángulo de desfase entre estos dos. Profe, disculpe, Sí. antes que avance. Mire, yo había anotado la primera fórmula, que era el voltaje, era igual al... ¿Dónde oye? la primera, cuando empezó a mostrar la fórmula, en vez del coseno, es cuando es la... ¿Cómo se llama esto? La primera fase. Esa fórmula. Sí. ¿Por qué se ocupa cuando es solamente una fase? Claro, en este caso es una sola fase, estamos en un circuito monofásico. Ya, porque si es trifásico, fase, obviamente, si es trifásico van a estar las 3 curvas dibujadas acá. Ya, y esas se suman. No, pues no se suman porque no, o sea, se suman y te dan 0. Después vamos a ver eso, ¿ya? No te enredí. Después nos metemos en el trifásico. Ahora vamos a trabajar mucho lo que es. Ahora recién usted estaba y ocupó el coseno. Sí, pues que se puede ocupar la función seno y se puede ocupar la función coseno. Las dos son funciones sinusoidales. Con las dos voy a ir lo mismo, ¿Sí? ya, ok. Con las dos son funciones sinusoidales. Gracias, profe. ¿Ya? Vamos entonces al otro ejemplo, que es, por ejemplo, para saber el desfase entre dos ondas o entre dos funciones, ¿cierto? Que sería esta de acá. Dice calcular el ángulo de desfase entre las tensiones. B1 de t. Ojo, miren, acá tenemos el signo negativo. Aquí vamos a aplicar lo que les enseñé hace un rato. Y acá tenemos signo positivo. Pero ojo, miren, aquí tenemos una función coseno y aquí tenemos una función seno. Por lo tanto, si yo quiero conocer el desfase entre dos funciones, las dos tienen que ser o seno o las dos tienen que ser coseno. Voy a repetir. Si quiero conocer el desfase entre dos funciones, en este caso son tensiones, son voltaje, ¿ya? Las dos deben estar o en coseno o las dos en seno. Por lo tanto, una de las dos, lo primero que hay que hacer es transformarla. Esta es una función coseno. Por lo tanto, o esta la transformamos a seno o esta la transformamos a coseno. Pero yo no puedo comparar, ¿ya? No puedo comparar dos funciones de diferente función acá, porque el seno es una función, ¿cierto? Seno con coseno, como decía, o lo llevamos las dos las llevamos a seno o las dos las llevamos a coseno. En este caso, se están trabajando como coseno en este ejercicio. Me estoy yendo bien lentecito para que ustedes puedan entender.
Dice, para comparar dos sinusoides, que son las que tenemos acá, debemos expresarlas mediante la misma función matemática, o seno o coseno. Dice, y ambas con amplitud positiva. Eso quiere decir que este ángulo, como está negativo, yo lo tengo que transformar a positivo, lo que implica aquí adentro sumar o restar 180 grados. ¿Ah? ¿Cómo elimino? Les voy a explicar lo mismo que les dije hace un rato. ¿Cómo elimino un signo negativo de esta función? ¿Cierto? Lo saco y adentro sumo o resto 180 grados. ¿Qué es lo que está haciendo acá en el ejercicio? Está sumando 180 grados. Por lo tanto, sería 50 más 180 me da 230. ¿Sí? Dime nomás. Que ahí tengo una pregunta porque en la fórmula que habíamos anotado para cambiarle el signo pusimos que se sumaba o se restaba pi medio. Sí, lo que pasa es que eso está en radianes. Cuando estamos en grados es 180 grados. Cuando estamos en radianes es pi medio. Pero pi medio son 90 grados. No, pues yo dije pi. No. Yo dije que se sumaba o se restaba pi. Y por eso daba menos pi medio, mira. Ah, pero es que está anotado pi medio. Sí, pues ¿por qué? Porque ¿cuánto es pi medio menos pi? 90. No, pues si estamos hablando en radianes, es menos pi medio. Pues. Por eso queda aquí como pi medio. Pues. Porque es pi medio menos pi. Pi medio menos pi. Ahora, lo otro que tú puedes hacer es sumarle pi. Pero yo nunca dije que se le sumaba o restaba pi medios. Dije pi. Y pi, en radianes, ya es lo mismo que 180 grados en grados. 180 grados en grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo acá? Para transformar, ya se le restó pi. Si tú lo quieres hacer, súmale pi. Te va a dar 3 medios pi, ¿cierto? O 3 pi medios. ¿Ah? Que es lo mismo que esto, ¿ah? Por lo que tiene que ver con el plano cartesiano. En este caso, en el ejercicio que estamos viendo ahora, se le sumaron 180 porque aquí, fíjate, esto no está en radianes, sino que está en grados. Por lo tanto, lo que tienes que trabajar acá es en grados. Si esto estuviera en radianes, esto lo trabajáis en radianes. Pi medios es equivalente a 90 grados. Pi es equivalente a 180 grados. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que está haciendo acá le está sumando 180 grados. No sé si te quedó claro. No, profe, la verdad, no entiendo. ¿No entiendes? Fíjate aquí en las figuritas. Pues. Ya, te voy a explicar por última vez, si no vas a tener que ir a los libros de matemática, porque esto es matemática solamente, ya es trigonometría. Entonces, si tengo un signo negativo acá que lo quiero eliminar, de acuerdo a lo que nos dice acá, ya adentro le tengo que sumar o restar 180 grados. Eso, súper simple, déjalo anotadito, hazme caso, y eso es lo que hay que hacer. Sumar o restar 180 grados. Se podría haber restado 180 grados y aquí me hubieran dado ¿cuánto? Menos 130 parece. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Y en el caso que, por ejemplo, fuera positivo, adentro se resta. No, pues si fuera positivo, se deja todo positivo nomás. Ah, ya, como ya. No se modifica, sí, es para modificar los que tienen un signo negativo adelante. Ya, si tiene signo negativo, se suma adentro, 180. Se suman o se restan. Tú puedes, de cualquiera de las dos maneras, le puedes sumar 180 o le puedes restar 180. Pero lo que más te convenga. Ah, ya. Ya está bien, es conveniencia de uno si resta o suma. 180 grados, exactamente. Este ejercicio, si yo lo hubiera hecho restando 180 grados, en vez de sumarle, me hubiera dado exactamente lo mismo. Digamos el resultado final. Ah, ya, ok. ¿Ya? Me hubiera dado exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que hicimos en la primera función, fue eliminar el menos, ¿cierto? Porque hay que trabajar los dos en positivo. ¿Y cómo se elimina el menos? Sumando o restando 180 grados acá adentro, ¿ya? Eso fue lo que se hizo en este caso. El otro, que está en función seno, hay que transformarlo a función coseno, ¿cierto? Porque las dos tienen que ser en función coseno. ¿Y cómo se transforma una función seno?
a una función coseno, acá está. Función seno se transforma a una función coseno, restándole 90 grados. O restándole pi medio. Pi medio es en radianes y 90 grados es en grados. Y pi medio es equivalente, ya. No, me equivoqué. ¿Ya? Restando pi, restando 180 grados. Ahí sí, restando 180 grados. Ahí me estaba equivocando, les pido disculpas, chiquillos. Esa es la manera en que yo convierto seno a coseno. Veamos cómo se hizo en el ejercicio. Tenemos 12 seno de omega t menos 10, ¿cierto? Seno de omega t menos 10 se transforma a la función coseno y aquí obviamente se está haciendo la sumatoria o resta. ¿Ya? Por lo tanto nos quedaría en el fondo 12 coseno de omega t más 260. Por lo tanto, ¿cuál es el desfase? El desfase se mide entre estos dos, ¿cierto? Entre 230 y 260, y eso nos daría 30 grados. Pero, insisto, para cambiar de una función seno a una función coseno, aquí, o de una función coseno a una función seno, debemos aplicar esta formulita. O también en grados, ¿cierto? En grados, acuérdense que hay que ir a ver lo que es ¿cómo se llama? Lo que son la trigonometría. Trigonometría. Ya. Dice, respuesta sinusoidal. Dice, considerando un circuito RL con una fuente sinusoidal, RL, ¿cierto? Aquí tenemos la resistencia, tenemos la bobina, ¿cierto? Y aquí nos pregunta cuánto es el valor de la corriente. Esto no lo vamos a ver todavía, pero se los voy a explicar, porque esto sería, ¿cierto? Lo que es por Kirchhoff, leyes de Kirchhoff de los voltajes. Esto sería el valor de la corriente en la bobina, L de I a de T, o sea, la derivada de la corriente en el tiempo, ¿cierto? Y el voltaje, la caída de tensión en la resistencia, sería la resistencia por la corriente. Y esto sería igual al voltaje de la fuente, al voltaje de la fuente. Profe. Sí, dime nomás. Consulta esta diapositiva, ¿la subió al intranet o aquí al archivo de Teams? ¿Qué cosa, oye? Esta PPT. No me acuerdo. No se los mandé por correo electrónico. Sí, está por correo, profe. Sí, Por sí. correo está. Sí, se los mandé por correo electrónico. Así que échale una miradita, ¿ya? ¿Me lo puedes subir por Teams, por favor? Porque el correo de Inacat todavía no tengo problemas. Sí, pero a ver, algún compañero que se la mande, por favor, ahora por Teams, mientras yo estoy explicando, si son tan gentiles. Sí, puede ser que algún paleteado de ustedes. Bueno, entonces sigamos viendo. Cuando estamos hablando en el dominio del tiempo, ya vamos a tener bobinas, vamos a tener condensadores, vamos a tener resistencia, ¿cierto? Que eso se les llama las cargas lineales. Por lo tanto, lo que es en el dominio del tiempo, ¿ya? Y en función del tiempo, va a depender, ¿cierto?, de los elementos que tengamos acá. Eso es más o menos importante. A ver, ¿qué más vamos a ir viendo? Ya, a ver, la respuesta, estábamos acá, ¿cierto? Que lo que es la corriente en función del tiempo sería igual a una corriente máxima si el voltaje estaba en una función coseno, la corriente también permanece en una función coseno. Si acá tiene omega t, acá también va a tener omega t, pero como tenemos resistencia y bobina, la corriente se va a desfasar respecto del voltaje. Por eso se coloca aquí un ángulo de desfase. Ahora, esto habla de que son variables a determinar, ¿cierto? Lo que es la corriente y lo que es, ¿cierto?, el ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Es, obviamente, aquí está derivando, ¿cierto? Este sería el valor de la corriente y como está derivando la corriente en función... Entre paréntesis, chiquillos, ¿a ustedes les pasaron derivadas? No, profe, No, en el profe. tercer año. No, ya. No, profe.
Ya, no les han pasado derivadas. Bueno, derivando esto, vamos a suponer que supieran, pero no la saben. Esta va a ser la derivada, ¿cierto? La parte de acá. ¿Ya? Esta sería la derivada. O sea, vamos a saltarnos este pedazo mejor porque como no les han pasado derivadas, ya finalmente vamos a llegar a esto, ¿cierto? Que A en la función que tenemos acá, ¿cierto? Esto, tenemos A acá, tenemos B acá. Se fijan, acá tenemos esta función, por lo tanto aquí tendremos que A es igual a la corriente por el coseno del ángulo y B sería menos la corriente por el seno del ángulo, ¿cierto? Y aquí tenemos que el ángulo es igual a menos la tangente a la menos uno de esos factores, pero esto no se los voy a preguntar en la prueba. Esto es cómo se van desarrollando la parte matemática ya para resolver un circuito en el tiempo, ¿ah? Un circuito en el tiempo, en el dominio del tiempo. Nosotros vamos a trabajar fuerte en lo que es el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Con los fasores, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero esto es más o menos es un vistazo, ¿ah? No traten de meterse ni aprender fuerte, como les decía, esto de acá, ni esto de acá, ¿ah? Porque yo creo que más se van a enredar que otra cosa. Sí, de aquí para atrás, por supuesto que sí. De aquí para atrás, desde el ejemplo 2 para atrás, los tienen que manejar. ¿Cuándo es la prueba, profe? No tengo idea, ya les di la fecha. Está en el sistema la prueba, así que échale una miradita al sistema, ¿ya? Yo no me acuerdo de todas las pruebas de memoria, pues imagínate. Tendría que ser un genio. Ya. 12 de abril. ¿Cuánto? 12 de abril. No te escucho nada. ¿El 13? 12 de abril. 12. Ya. Se escucha súper mal. Ya, sigamos viendo, chiquillos. Entonces, acá tenemos, bueno, esto también, obviamente, no lo vamos a atacar ahora. No lo vamos a atacar ahora. Como les decía, para eso hay que saber derivar, ¿cierto? Porque ya que aquí hay una derivada. Por lo tanto, si no sabemos derivar, va a ser medio complejo. Por esto se ve un poquito más en profundidad en un ramo que se llama análisis de circuitos. Profe, ¿y qué significa LKB? ¿Cuál es el LKB? ¿A dónde está LKB? Dice, aplicamos la LKB a la malla. Leyes de Kirchhoff de los voltajes. Ya, vale. Leyes de Kirchhoff de los voltajes. Eso sí que tienen que saber lo que es la ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿cierto? Más o menos. No vengáis nada, eso sí que se los pasaron. Ahí sí que no te creo. Está la ley de Kirchhoff de los voltajes y está la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Que la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Eso es lo que te dice la ley de Kirchhoff de los voltajes. La suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Sigamos entonces en lo que realmente es práctico para lo que tenemos que ir aprendiendo este semestre. Todo esto les voy a pedir que, si quieren echarle una miradita para aprender un poquitito, sí, bienvenido. Ya vimos toda la materia, como les decía, hasta acá sí es importante que lo sepan, ¿ya? Que lo repasen y que hagan estos ejercicios de ejemplo, ya que acá, se fijan, acá tenemos el mismo ejercicio que teníamos hace un rato. Háganlo de nuevo. Ahora, hagan este otro. Dice, dada la sinusoide 5 seno de 4pi. Acá están radianes, cuidado. Aquí están radianes y aquí están grados. Por lo tanto, o esto lo llevan completo a radianes o lo llevan completo a grados. Ya les expliqué cómo hacerlo, ¿cierto? Dice, dada la sinusoide este otro ejercicio, ¿cierto? Este es el primer ejercicio que ya vimos. En la guía dice, calcule la amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud? 5. Dice, la fase, el ángulo inicial, menos 60. Y ahora para que después lo hagan ustedes, ¿cierto? La frecuencia angular, que es omega, ya, la frecuencia angular, que es omega, y también la frecuencia, que es f, que aquí da 0,5 ya segundos, y acá nos da 2 Hz. El periodo, esto es el periodo.
todo el periodo, ¿cierto? Esta es la frecuencia angular, 12,57 radianes por segundo. Que en el fondo es multiplicar 4 por pi. Súper fácil. Porque esto sería ómega, ¿cierto? Y esa es la frecuencia angular. Tenía un bicho en la mano, disculpen. Entonces, hagan el segundo, ya que este ya está hecho. Aquí están los resultados para que ustedes vayan comparando. Se hace igual que el anterior. Dice aquí, calcule el ángulo de fase entre B1 y B2. Si se fijan, parece que es el mismo que habíamos hecho, ¿cierto? Así que ahí ustedes los pueden revísenlo porque aquí está hecho por 3 métodos, ¿cierto? El método 1, para que lo revisen. El método 2 y el método 3, que es método gráfico. Este es un método gráfico. ¿Sí? Y después hagan ustedes este otro que dice, hay el ángulo de fase, ¿cierto? O la diferencia de ángulo entre estas dos. Son corrientes, es menos cuidado, ¿cierto? Si es menos, aquí adentro hay que sumar o restar 180. Esta es coseno y este es seno. O las dos las dejamos en seno o las dos las dejamos en coseno. Para que lo tengamos claro. ¿Qué más tenemos? Aquí algunos ejercicios para ir trabajando, ¿cierto? Aquí preguntas de repaso, ¿cierto? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados no es una manera correcta de expresar A coseno de omega t? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que revisar acá en base a lo que hemos ido viendo. Se dice que la función que se repite después de intervalo es periódica, reactiva, armónica, fasor. Ahí, ¿cuál será la respuesta? Dice, ¿cuál de las frecuencias tiene el periodo más corto? ¿El periodo en qué lo que es? En segundos, ¿cierto? Así, hay que sacar el periodo de este y ver cuál es el menor. También hay que trabajarlo. Dice, si B1 es igual 30, seno de omega t más 10 y B2 es 20, seno de omega t más 50, ¿cuál de los siguientes enunciados son ciertos? Y aquí tenemos varios enunciados. ¿Cuál está en adelanto? ¿Cuál está en atraso? ¿Ya? Dice, ¿a qué frecuencia la tensión de salida de la figura 9.39 será igual a la tensión de entrada? Este está más difícil. A este no lo hagan porque no lo hemos visto bien. Pero estos también los tienen que hacer, repasar, buscar la información. Y aquí tenemos más ejercicios, ¿cierto? También de lo mismo que hemos estado viendo, ya para que vayamos entreteniéndonos, vamos haciendo ejercicio, sí, y así vamos aprendiendo. Eso sería, chiquillos, lo que tenemos que ver hoy día. Obviamente esto es lo que hay que ir trabajando en la semana. Es importante que vayan haciendo los ejercicios, chiquillos. Lo que no entiendan lo tienen que preguntar. Tremendamente importante que pregunten. Ejercicios parecidos a esos van a entrar sí o sí en la prueba, por lo tanto ustedes tienen que saber desarrollarlo. Tienen que saber desarrollarlo. Es muy importante. Ahí parece que aquí está el Sadiku. Qué bueno que lo compartieron, chiquillos. Excelente, excelente que sean colaborativos, ¿cierto? Que sean buenos compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Antes de que se dediquen a hacer los ejercicios. Ahora tienen que trabajar en los ejercicios.